La migración es el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país, tal y como lo menciona la Organización Internacional para las Migraciones en su documento Términos Fundamentales sobre Migración. Y, según la Organización de las Naciones Unidas, dicho fenómeno es detonado principalmente por la necesidad de buscar mejores condiciones de vida. La doctora Catherine Donato, directora del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional, durante el seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas del Colegio de México, declaró que la brecha de género en la migración ha disminuido en los últimos años. Según las cifras proporcionadas por Expansión, en el año 2019 la migración masculina fue superior a la femenina. 53.21% del total de migrantes correspondió a los hombres, mientras que el 46.78% restante fue de mujeres. Aunque desde la antigüedad el ser humano ha estado en constante tránsito y la brecha entre mujeres y hombres migrantes cada vez es menor, la migración sigue siendo un proceso complicado en el que convergen distintos factores de riesgo que aplican de diferente manera a hombres y mujeres, por lo que la pregunta es la siguiente: ¿la migración se vive igual cuando se es mujer que cuando se es hombre? Si bien es cierto que tanto hombres como mujeres migrantes comparten ciertas problemáticas durante su proceso de migración, tales como discriminación, situaciones de vulnerabilidad de diversas índoles, lesiones accidentales, hipotermia, quemaduras, accidentes cardiovasculares, entre otras, existen aquellas que afectan directa y específicamente a las mujeres, como pueden ser abandono, complicaciones en embarazo y parto, salud materna y de los hijos, y salud sexual y reproductiva. Se ha acompañado a personas de todas las edades, de todos los géneros, ¿no? Entonces cada grupo debe de tener un trato diferenciado, ¿no? y una defensa adecuada también, idónea. Desafortunadamente, y por si no fuera poco, fenómenos como el patriarcado y el machismo ejercen una gran influencia negativa sobre la situación de las mujeres en general, aunque en el caso de las mujeres migrantes, las afectaciones son mayores debido a su gran vulnerabilidad durante su proceso de tránsito. Pero, ¿cómo es que estos las afectan? Los procesos en México pues también, como decimos, son revictimizantes. No se le cree a las mujeres el hecho que hayan sido abusadas o violentadas sexualmente durante su tránsito, durante la entrada a México, y tienen que hacer exámenes psicológicos y entrar a procesos bastante desgastantes que las pone en mayor riesgo, ¿no? Muchas veces por eso las mujeres no quieren denunciar y empiezan a naturalizar la violencia, ¿verdad? De decir, no, pues es que eso me tocaba, era lo que pues me esperaba porque salí de mi país. Por otra parte, hablando en términos laborales de las mujeres migrantes, los problemas no terminan aún, ya que la fuerza de trabajo doméstico, que en su mayoría son mujeres y al ser uno de los grupos trabajadores más vulnerables, se enfrentan a múltiples abusos de sus derechos humanos y laborales, tales como maltratos, trata de personas, aislamientos, falta de cobertura de la legislación laboral, ausencia de derechos y acceso limitado o inexistente a la atención sanitaria. Sufren violencia laboral, ¿no? Porque pues como son niñas, no tienen documentos, son perfiles altamente vulnerables y resulta muy conveniente para las personas que las contratan abusar de sus derechos laborales, ¿no? Hay niñas que nos encontramos que son también abusadas sexualmente por los patrones o que han estado laborando por más de 12 horas. No reciben un salario digno, ni muchas veces no les pagan, las acusan de robo. Es como una situación constante que si platicas con cada una de las víctimas, te puedes dar cuenta que hay una violencia ya estructural. Hasta este punto, es evidente que las problemáticas entre hombres y mujeres migrantes son distintas, y con esto surge otro término importante que tiene presencia en la vida entera de todas las mujeres: la violencia de género. No se reconoce la violencia de género como uno de las causales que marca la Convención de Ginebra de 1961. De más de 1000 casos que he llevado, un caso solamente ha sido reconocido por la causal de género.
todos los demás no. Durante todo el relato y durante todo el procedimiento se menciona toda la violencia de género que han sufrido en sus países, no se reconoce como tal. Debido a ello, problemáticas como violencia sexual, trata de personas y violencia obstétrica han pasado un tanto desapercibidas y han quedado impunes aun cuando su presencia es innegable y han sido temas sumamente hablados en medios de comunicación masivos y redes sociales. Ahora, si bien la violencia de género es un tema actual que ha tomado mucha fuerza en las sociedades del mundo, existen una gran cantidad de omisiones en la ley y fallas en el Código Penal mexicano que impiden tomar con la seriedad pertinente este tipo de violencia, lo cual nos lleva a otra incógnita. ¿México está tomando acciones frente a dicha problemática? Siento que México está haciendo, por una parte, el trabajo sucio de los Estados Unidos al aplicar estas medidas que no van con la tradición que México ha tenido con la población centroamericana. Nos habíamos caracterizado por ser un estado solidario, un estado hermano, y ahora estamos siendo represores, ¿no? En muchos casos. Aunque los líderes de México trabajan constantemente sobre las leyes y se han hecho modificaciones tomando en cuenta una perspectiva de género, es evidente y lamentable que su aplicación varíe dependiendo de cada gobernante y su postura frente al tema. Que si tú lees la ley de migración vas a pensar, wow, es un poema, ¿no? Aunque en la práctica haya muchos candados para acceder a esos derechos. Más se trata de la discrecionalidad de las autoridades. En cada entidad van a aplicar de manera muy discrecional la ley. Queda claro que aún hay mucho trabajo por hacer. Y si bien es cierto que parte de ese trabajo es responsabilidad del Estado y sus autoridades, hay maneras en las que todos podemos ayudar. Y esto nos lleva a nuestra última pregunta. ¿Hay algo que tú y yo podamos hacer? Nosotros como sociedad yo creo que podemos también aprender a reconocer que son personas y que también traen un aporte social en la agricultura, en la ciencia, en muchas ramas, ¿no? Además de ello, existen organizaciones que toman acciones a favor de las personas migrantes en donde algunas, como Sin Fronteras IAP y Red Casas del Migrante, aceptan donaciones monetarias para poder apoyar y colaborar con la causa. No obstante, recuerda que tú también tienes el poder de ayudarlas en la manera en que te sea posible para hacer de la migración algo menos difícil y más seguro. El mundo y ellas nos necesitan.